Primero que nada, veamos este ejemplo que teníamos antes. Nosotros teníamos una conexión con un servidor para poder mostrar datos de 3 personas. En este caso hay que tener en cuenta que esta aplicación está limitada a 3 personas nada más y no podríamos mostrar la información de más o menos. En caso de que nosotros querramos mostrar información de menos personas, van a quedarnos ciertas etiquetas sin información. Entonces lo que deberíamos pensar ahora es cómo podríamos nosotros hacer para poder mostrar información de personas sin saber la cantidad de personas que son. Ese va a ser nuestro problema y la solución va a ser utilizar componentes dinámicos. A lo que vamos a llegar ahora, básicamente conectando a nuestro servidor, vamos a mostrar la información de muchas personas. En este caso nada más estoy mostrando el nombre y apellido para hacerlo mucho más sencillo, pero podemos mostrar cualquier tipo de información. Si yo cambio la base de datos de mi servidor agregando más personas, entonces esa nueva persona se va a mostrar en la aplicación. Si le doy nuevamente a actualizar información, acá efectivamente aparece nuestra nueva persona. Es decir, que nuestra aplicación no va a depender de cierto límite de información, sino que va a ser dinámico, o sea que a medida que crece la información en nuestro servidor, la aplicación lo va a mostrar. Veamos entonces cómo podemos hacer esto. Bueno, lo primero que necesitamos va a ser realizar nuestra interfaz gráfica. Yo acá hice una interfaz gráfica bastante sencilla en donde hay un solo botón que va a permitir que se conecte con el servidor. Lo primero que necesitamos es poder conectarnos a nuestro servidor, por ende vamos a necesitar ir a la parte de conectividad en la paleta y utilizar el componente web. Vamos a darle entonces funcionalidad a este botón. Bueno, como siempre lo primero que vamos a hacer es cuando se presiona el botón de conectar, vamos a decirle al componente web a qué URL queremos que se conecte y vamos a hacer un get. En este caso usamos el bloque obtener. Yo como adicional puse que cuando se conecte al servidor el botón de nuestra aplicación cambie su texto a actualizar información. Es decir, una vez que yo presiono en mostrar personas, se va a conectar al servidor y va a cambiar el texto del botón. Bueno, y además de darle entonces funcionalidad al botón, vamos a tener en cuenta que cuando el servidor nos responda, preguntamos si el código de respuesta es igual a 200, entonces en la lista de personas, que va a ser una variable, vamos a guardar el contenido de la respuesta en forma de lista, accediendo al JSON que nos está devolviendo el servidor. De nuevo, en la parte de la vista de diseñador, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que la etiqueta en donde vamos a mostrar la información de las personas no la tenemos que crear acá, porque hay que pensar lo siguiente: si nosotros queremos que se vayan creando etiquetas dependiendo de la cantidad de personas a mostrar, no podemos nosotros poner etiquetas de esta manera. Lo que estamos haciendo acá es limitar la información a 3 nombres, por ejemplo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ir creando las etiquetas a medida que se esté ejecutando nuestra aplicación. Es por eso que se le llaman componentes dinámicos. Va a ser una etiqueta que no es fija, es dinámica, porque se está creando en tiempo de ejecución de la aplicación. Para eso entonces necesitamos usar componentes dinámicos. Hay varias formas de utilizar componentes dinámicos. Yo en particular encontré una extensión que me resultó bastante útil. Por acá hicieron una extensión que se llama Dynamic Component. Tiene cómo se utiliza y la documentación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarla a nuestro proyecto. Yo en este caso ya la tengo cargada y solamente arrastro para colocarla en nuestra aplicación. Lo que nos va a permitir entonces esta extensión va a ser crear componentes dinámicos sin tener que ponerlos en la parte gráfica de nuestra aplicación. Lo que debemos pensar ahora es cómo funciona realmente un componente dinámico. La idea de componentes dinámicos es la siguiente: cada cosa que nosotros querramos crear, ya sea una etiqueta, una disposición, un botón, un campo de texto, lo que sea, se va a identificar a través de un ID, o sea, un número.
Acá voy a crear una disposición en donde voy a mostrar los resultados. Si es una disposición vertical, así muestro los resultados uno abajo del otro. Entonces, pensemos lo siguiente: si nosotros tenemos que mostrar el nombre y apellido de una persona, vamos a necesitar una disposición horizontal y dos etiquetas. Entonces, para no crear uno por uno cada uno de estos nuevos componentes que necesito, vamos a realizar una iteración desde 1 hasta la cantidad de datos que nos esté devolviendo el servidor. En este caso no va a ser 5, sino que va a ser la longitud que tenga la lista esta de personas que nosotros creamos. Para esto nos vamos a la parte de listas y buscamos el bloque longitud de la lista. Y le mandamos la lista que nosotros creamos. De esta manera, entonces, todo lo que nosotros pongamos acá se va a repetir tantas veces como elementos tenga la lista de personas. Es decir, si el servidor nos devuelve 7 personas, entonces esto que nosotros pongamos acá adentro se va a repetir 7 veces, una para cada persona. Entonces, cada uno de los componentes que nosotros vayamos a crear necesita tener su propio ID. Para esto vamos a hacer una forma sencilla y vamos a crearnos una variable para cada componente que nosotros querramos crear. Estas tres variables van a ir guardando los identificadores de cada uno de los componentes que utilicemos. Cada vez que nosotros hagamos una vuelta en esta iteración, tenemos que actualizar esos identificadores para que se creen nuevos componentes y no se sobrescriban entre sí. Entonces, a nuestra variable id disposición horizontal vamos a crearle un identificador. Y para esto vamos a ir a la parte de componentes dinámicos y hay un bloque que se llama generate id. Lo mismo vamos a hacer con las otras variables. Es decir, hasta ahora tenemos tres variables que va a ser una disposición horizontal, una etiqueta y para el apellido y una etiqueta para el nombre. Cada uno va a tener su ID que le identifique. Hasta ahora nosotros no creamos ningún componente. Veamos cómo podemos hacer esto. Vayamos de nuevo al bloque de componentes dinámicos y busquemos el bloque de create. Este bloque de create espera que nosotros le pasemos en qué componente queremos crear este nuevo componente, cómo se va a llamar el componente este que creemos y el ID que lo va a identificar. En este caso nosotros queremos crear una disposición horizontal. Entonces lo que vamos a tener que hacer es básicamente decir en dónde queremos crear. Bueno, lo queremos crear justamente en la disposición resultado que nosotros habíamos creado. Entonces buscamos disposición resultado y vamos al bloque que le identifique. Entonces, hasta acá le estamos diciendo a la extensión componentes dinámicos, en la disposición resultado, créame un nuevo componente que se llame, y acá le tenemos que poner en inglés cualquiera de los componentes que nosotros querramos crear. En este caso dijimos que vamos a crear una disposición horizontal. Acuérdense que este nombre tiene que coincidir con el nombre que realmente se llama los componentes en la paleta en la vista de diseñador. Y en este caso el ID que le va a pertenecer a esta disposición horizontal va a ser justamente la que nosotros habíamos creado acá arriba. Vamos a ver más adelante que esto lo estamos haciendo para luego después poder borrar estos componentes. Bueno, entonces creamos nuestra disposición horizontal. Ahora nos toca crear una etiqueta adentro de esta disposición horizontal para poder marcar el nombre. De nuevo lo mismo, vamos al componente dinámico, vamos a llamar al bloque crear y ahora en este caso donde vamos a guardar esta etiqueta que nosotros creemos. Esta etiqueta la vamos a tener que guardar en la disposición horizontal que creamos acá, ya no es más la disposición resultado. Entonces en este caso nosotros no podemos hacer referencia a la disposición horizontal porque no existe acá. Entonces para eso vamos al bloque componentes dinámicos y buscamos el bloque que dice get component a partir de un ID. Este identificador de acá, ¿cuál va a ser? Bueno, justamente el que nosotros teníamos guardado en nuestra variable. ¿Qué componente vamos a crear? Una etiqueta, dijimos, para mostrar el nombre. Y esta etiqueta nombre, ¿qué ID va a tener? Va a tener el ID. No, entonces lo que tenemos hasta acá es lo siguiente. Dentro de nuestra disposición resultado vamos a crear
una disposición horizontal que tiene esta ID de acá, y dentro de esta disposición horizontal vamos a crear una etiqueta con esta ID. ¿Cómo le decimos nosotros que esta etiqueta va a estar adentro de esta disposición horizontal? Utilizando el bloque getComponent y pasándole el ID de esa disposición horizontal. Bien, una vez que yo creé el componente etiqueta, el problema es que acá todavía no le dijimos qué dato va a mostrar esa etiqueta. Entonces, si nosotros lo probamos, no nos va a mostrar nada todavía. Para eso, tenemos que decirle a la propiedad texto de la etiqueta la información que debería mostrar. Y ahora, ¿cómo hacemos referencia a la etiqueta que nosotros creamos? Porque no podemos buscarla entre los componentes que tiene nuestra interfaz, porque no existe, porque esto se va a crear recién cuando nosotros ejecutemos la aplicación. Entonces, para eso nos vamos bien abajo y dice, hay una parte que dice cualquier componente. Acá vamos a fijarnos que hay un bloque que se llama cualquier etiqueta, y fíjense que nos da todas las propiedades para modificarlas y para accederlas de una etiqueta. En este caso vamos a elegir el bloque de texto. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? En una etiqueta, en la propiedad texto, le tenemos que decir qué texto queremos que nos muestre. Pero además de decirle qué texto quiero que me muestre, le tenemos que decir de qué componente va a ser. Y nosotros lo tenemos creado acá el componente. ¿Cómo accedíamos a un componente creado de manera dinámica? Bueno, a partir del ID. Entonces acá hacemos lo mismo. Vamos al bloque componentes dinámicos, vamos al getComponent y le pasamos el ID al que le queremos hacer referencia. En este caso nosotros queremos acceder al componente de la etiqueta. Entonces accedemos al ID de la etiqueta nombre. ¿Y qué texto le vamos a poner? Bueno, y acá es lo mismo que antes. En este caso vamos a querer mostrar el nombre de la persona. ¿Y dónde estaba el nombre de la persona? Estaba adentro de la lista de personas. Fíjense que acá yo estoy accediendo de nuevo al JSON. Voy a acceder al nombre de qué cosa, de la lista de personas, en qué posición, y en este caso la posición esta va a depender de la persona que estemos iterando en este momento. Fíjense que acá el bloque este nos deja acceder al número que se está ejecutando en este momento. Entonces a la lista voy a acceder a la posición número de una persona. Recordemos esto, esta es la estructura que nos está devolviendo el servidor. Bien, entonces al nosotros acceder por primera vez a la etiqueta personas, estamos accediendo a toda esta lista de acá. A la lista nosotros accedemos por posiciones. Entonces lo que le estamos diciendo ahora es básicamente acceder a la lista de personas en la posición 1. En la siguiente iteración va a acceder a la lista de personas en la posición 2. ¿Sí? Este número se va a ir incrementando hasta que llegue a la cantidad total de personas que teníamos. En este caso, si nosotros lo pensamos así, esa iteración se va a repetir 5 veces. Entonces esta variable número se va a ir incrementando sola automáticamente y va a ir cambiando a medida que vamos cambiando de persona. Resumiendo, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero nos conectamos al servidor cuando presionamos el botón conectar. Luego, cuando el servidor nos da una respuesta correcta, en la variable lista de personas nos vamos a estar guardando la lista de personas que tenemos. En este caso son 5. Pueden ser más, pueden ser menos. Justamente por eso estamos usando componentes dinámicos. Una vez que yo tengo la lista de personas, a esta lista de personas voy a acceder con posiciones. Como yo no sé cuántas personas son, entonces voy a usar un bloque iterativo. ¿Sí? Los bloques iterativos se van repitiendo hasta que se cumpla esta condición de acá. Esta condición de acá yo le puse que sea la misma cantidad de personas que me está devolviendo el servidor. En este caso le dije, si son 5 personas, entonces repetí estos pasos 5 veces. Por cada iteración de este bloque voy a guardar en una variable un identificador para la disposición horizontal, un identificador para, por ejemplo, la etiqueta apellido y uno para la etiqueta nombre. Luego tengo que crear estos componentes. Entonces lo primero que debería yo hacer es crearme la disposición horizontal que va a guardar las dos etiquetas, nombre y apellido. Obtuve el bloque create para crearlo y le dije en la disposición resultado, que es la que yo tengo definida en mi
interfaz gráfica en la vista de diseñador, créame una disposición horizontal e identifícala con esta ID. Luego, dentro de esta disposición horizontal que la obtuve con el getComponent, le dije créame una etiqueta e identifícala con esta ID. Y a esa etiqueta, la obtuve con el getComponent, le dije mostrame el nombre de la primera persona de esta lista. Es decir, cuando número valga 1, o sea la primera iteración de mi bloque, va a acceder a la clave nombre de este diccionario. Cuando se vuelva a repetir la iteración, número va a ser 2, entonces va a acceder al nombre de la posición 2 de mi lista, y así sucesivamente. Probemos entonces qué es lo que está mostrando en este momento nuestra aplicación. Efectivamente, entonces ahí está mostrando todos los nombres de las personas que nosotros recibimos del servidor. Efectivamente está mostrando nombre y apellido de manera dinámica. Si nosotros agregamos nuevas personas, las va a seguir mostrando. Hay un problema con esto. Cuando yo apreté otra vez actualizar información, técnicamente lo que debería pasar es que esta información se elimine y vuelva a aparecer la información actualizada. Pero así como nosotros lo hicimos, si yo aprieto de nuevo actualizar información, lo que me está haciendo es crearme nuevos componentes dinámicos y no tuvo en cuenta los otros que ya existían. ¿Por qué es esto? Fíjense que cuando yo me conecto a mi servidor y obtiene la respuesta, me está creando nuevos identificadores para cada uno de los componentes que yo vaya a crear. Entonces lo que yo debería hacer es básicamente cada vez que obtengo la respuesta del servidor, tengo que eliminar los componentes que ya tenía creados y crear unos nuevos. Para eso, lo único que debería yo hacer es utilizar un bloque llamado por cada elemento en la lista voy a eliminar unos componentes. Entonces, ¿de qué lista voy a eliminar esos componentes? Si nos vamos al bloque componentes dinámicos, hay un bloque que se llama identificadores utilizados. ¿Y qué voy a hacer con esto? Esto de acá, si nosotros nos paramos en la documentación y la leemos, nos dice que nos va a devolver una lista con todos los identificadores que nosotros creamos. Fíjense que por cada iteración que nosotros estábamos haciendo acá, estábamos creando un identificador nuevo. Entonces, esta lista va a contener todos esos identificadores que nosotros creamos. Lo que tenemos que hacer ahora es eliminarlos a todos, así podemos volver a empezar. Lo que voy a hacer para eliminar eso es decirle al componente dinámico remove ID. ¿Y qué ID va a eliminar? Bueno, voy a acceder a este elemento de acá. ¿Qué es este elemento de acá? Fíjense que el bloque este lo que hace es iterar por cada elemento de la lista, y adentro del elemento está justamente el ID que se está iterando en ese momento. Entonces lo que yo le estoy diciendo acá es por cada elemento de la lista de identificadores utilizados, elimíname ese identificador que tiene guardado elemento. Este elemento podría llamarse ID, del nombre que nosotros querramos ponerlo, pero siempre tenemos que hacer referencia a este de acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cada vez que nosotros obtengamos la respuesta del servidor, primero vamos a eliminar cualquier tipo de componente ya creado y luego sí vamos a trabajar normal. Probemos ahora qué es lo que pasa. Si yo pongo actualizar información, entonces deberían eliminarse todos los componentes ya creados y arrancar de nuevo como si no existiese nada. Y ahí está, efectivamente borró todos los que ya estaban y nos tiró a los nuevos. Si yo aprieto de nuevo, no debería repetirse toda esta información, sino que se debería eliminar y cargarse de nuevo. Bien, este código podríamos modularizarlo para que quede aún más prolijo. Podríamos hacer un procedimiento para el eliminar, en donde todo este bloque esté acá. Luego podríamos hacer un procedimiento para crear los ID. Luego podríamos hacer un procedimiento para crear, por ejemplo, la etiqueta nombre y otro para crear la etiqueta apellido. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, nosotros acá estábamos accediendo a la lista en la posición número. Esta posición número era la variable que se estaba autoincrementando acá. Entonces de alguna manera nosotros deberíamos poder pasarle esta variable a estos procedimientos. Para eso vamos a cada uno de los procedimientos, apretamos en la ruedita azul y agregamos una nueva entrada. Esta entrada va a ser el índice o el número, ¿sí?, al que nosotros deberíamos acceder.
y qué valor va a tener este índice de acá. Fíjense que ahora se habilitó para que nosotros podamos mandarle un dato. En este caso va a ser justamente el número de la iteración. Y hacemos lo mismo con el procedimiento apellido. Probemos entonces si esto sigue funcionando correctamente. Fíjense entonces que en nuestra interfaz gráfica no hay ninguna etiqueta creada porque se van a estar creando a medida que se ejecute la aplicación. De esta manera es como nosotros podemos mostrar información en nuestra aplicación sin depender del diseño que le demos en la interfaz gráfica.